Asegúrense de suscribirse al canal, dar me gusta a este video y dejar un comentario con su opinión. ¡Comencemos! Las brillantes torres de cristal del Distrito Financiero de Madrid se alzaban ante Isabela Cárdenas como monumentos a su pasado. 6 años habían transformado esta ciudad, y el tiempo la había transformado a ella. A los 31 años, se movía con una precisión calculada y se portaba con la tranquila confianza de alguien que se había reconstruido de las cenizas. «Mamá, mira ese edificio, parece que toca las nubes». La emocionada voz de su hijo, Alejandro, la hizo mirar hacia abajo. Los brillantes ojos verdes del niño, tan dolorosamente parecidos a los de su padre, brillaban de asombro mientras señalaba las imponentes estructuras. «Sí, ¿verdad?». Isabela apretó su pequeña mano y luego miró a su hermana gemela, Olivia, quien estudiaba los edificios con la misma expresión analítica que Isabela a menudo veía en su propio reflejo. A los 5 años, los gemelos ya mostraban personalidades distintas que la deleitaban y la aterrorizaban. Eran recordatorios vivos de su mayor alegría y su dolor más profundo. ¿Recuerdan lo que mamá les dijo sobre hoy? Isabela se arrodilló entre ellos, enderezando la pequeña corbata de Alejandro y alisando los rizos oscuros de Olivia. Los niños asintieron solemnemente, con sus rostros idénticos muy serios. «Vamos a ir a una guardería especial mientras trabajas en tu nuevo empleo», recitó Olivia, la más práctica de los dos. «Y no podemos decirle a nadie nuestro apellido». «Así es, mi chica lista». La garganta de Isabela se apretó. La necesidad de tanto secreto era un peso para ella. Pero era crucial para sus planes. Para los gemelos, ella era solo mamá. Pero para el resto del mundo, a partir de hoy, sería Isabela Herrera, la brillante estratega contratada para ayudar a modernizar el enfoque de mercado de Empresas Rojas. Empresas Rojas. El nombre de la compañía por sí solo le causaba un agudo dolor en el pecho. 6 años atrás, ella había sido Isabela Rojas, la esposa de Leonardo Rojas, el director ejecutivo de la empresa. Ahora, regresaba no como esposa, sino como un agente del caos cuidadosamente orquestado. La exclusiva guardería que había elegido estaba a solo 2 cuadras de Empresas Rojas. Mientras Isabela ayudaba a los gemelos a instalarse, no pudo evitar apreciar la ironía. Sus hijos pasarían sus días tan cerca de la oficina de su padre, pero él no tendría ni idea de su existencia. «Volveré a recogerlos a las 5, mis amores». Isabela los abrazó con fuerza, aspirando su familiar olor a inocencia y baño de burbujas. Alejandro se aferró un momento más, siempre el más sensible de los dos. «Promete que volverás», susurró, y el corazón de Isabela se rompió un poco más. «Siempre volveré a ustedes», le aseguró, dándole un beso en la frente. «Siempre». 20 minutos después, Isabela se encontraba en el vestíbulo de mármol de Empresas Rojas, sus tacones resonando contra el piso pulido mientras se acercaba a seguridad. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante, su traje azul marino impecablemente hecho a medida. Había pasado años preparándose para este momento, construyendo una nueva identidad, ganando experiencia en firmas de la competencia y esperando la oportunidad perfecta para infiltrarse en la compañía de Leonardo. «Isabela Herrera, de Recursos Humanos», dijo con calma, presentando su identificación. El guardia de seguridad revisó su lista y asintió, entregándole una tarjeta de visitante. Mientras se la sujetaba a la solapa, vio su reflejo en la brillante pared de mármol. La mujer que la miraba tenía poca semejanza con la ingenua de 25 años que había caminado por estos pasillos por última vez. Esa mujer había creído en un para siempre. Había confiado a Leonardo Rojas
su corazón, su futuro, su todo. Esa mujer había sido destruida una noche lluviosa, cuando había regresado temprano de un viaje de negocios para encontrar a Leonardo en su cama, con su jefa de finanzas, Sofía Chen. El recuerdo de esa noche todavía tenía el poder de robarle el aliento. La forma en que Leonardo la había mirado con frío desdén, la sonrisa triunfante de Sofía y las crueles palabras que siguieron. Estás rota, Isabela. No puedes darme hijos. Sofía sí puede. Ya he solicitado el divorcio. La mano de Isabela se movió instintivamente hacia su estómago, recordando cómo se había quedado allí, congelada por el shock, ya embarazada de sus hijos, pero sin saberlo aún. Para cuando descubrió su embarazo 2 semanas después, Leonardo ya la había expulsado de su casa y de su círculo social, difundiendo rumores que la pintaban como inestable y desesperada. El ascensor emitió un sonido, devolviéndola al presente. Al entrar, presionó el botón para el piso ejecutivo. Su nuevo puesto como directora de innovación estratégica la pondría en contacto directo con Leonardo y su equipo de liderazgo. La verían todos los días, trabajarían de cerca con ella y nunca sospecharían que la profesional pulida frente a ellos era la mujer que habían destruido. La voz de Sofía se escuchó por el pasillo, mientras Isabela se acercaba a la suite ejecutiva. Las proyecciones del mercado son preocupantes, Leo. Necesitamos nuevas perspectivas. Por eso contratamos a la nueva estratega. La voz profunda de Leonardo le provocó un escalofrío no deseado a Isabela. La junta quedó impresionada con su historial en Morán Global. Isabela enderezó los hombros y dobló la esquina. La visión de él la golpeó como un impacto físico. A los 34 años, Leonardo Rojas solo se había vuelto más atractivo. Su cabello oscuro tenía algunas canas en las sienes, su mandíbula más fuerte, su presencia aún más imponente. Pero había algo cansado en sus ojos azules, algo atormentado en el rictus de su boca. Sofía se paró demasiado cerca de él, su mano posesiva sobre su brazo. Un anillo de diamantes brillaba en su dedo, el mismo anillo que una vez había pertenecido a Isabela. «Señor Rojas», dijo Isabela con suavidad, extendiendo la mano. «Soy Isabela Herrera. Gracias por esta oportunidad». El agarre de Leonardo fue firme, profesional. No había reconocimiento en sus ojos mientras se daban la mano. Ningún indicio de que él viera más allá de su fachada cuidadosamente construida, a la mujer que una vez había jurado amar para siempre. El apretón de manos de Sofía fue breve y despectivo. Su atención ya había regresado a Leonardo. «Bienvenida a bordo, señora Herrera», respondió Leonardo. «Tenemos grandes expectativas sobre lo que traerá a Empresas Rojas. Si él tan solo supiera». Isabela sonrió. La expresión no llegaba a sus ojos. «Le aseguro, señor Rojas, que tengo la intención de superar esas expectativas. Tengo planes para esta empresa que lo cambiarán todo». Y así era, planes dentro de planes, cada uno diseñado para desmantelar sistemáticamente el imperio que Leonardo había construido. Usaría cada habilidad, cada conexión, cada debilidad que había pasado años estudiando para ponerlo de rodillas. Solo entonces, cuando él hubiera perdido todo como ella una vez lo había hecho, le revelaría quién era realmente. Pero mientras Isabela los seguía a la sala de conferencias para su primera reunión ejecutiva, una pequeña voz que sonaba sospechosamente como la de Alejandro susurró en su mente: «¿A qué costo, mamá?». Ella apartó el pensamiento. El momento para dudar había pasado. Ya no era la joven inocente que creía en el amor y los finales felices. Era una madre protegiendo a sus hijos,
una estratega ejecutando un plan cuidadosamente elaborado y una mujer decidida a tener su venganza. Leonardo Rojas le había enseñado que el amor era una debilidad. Ahora ella le enseñaría que la traición tenía consecuencias. ¿Creen que Isabela logrará su venganza? ¿O la culpa de Leonardo la hará dudar? Dejen sus opiniones en los comentarios. Este es solo el comienzo. Prepárense para el próximo capítulo. No se lo pierdan. Here is a video from YouTube that discusses some Spanish names and their meanings, which is related to the creative choices made in the story. Video from YouTube discussing Spanish names and meanings. Las grietas en el imperio. Leonardo Rojas miró fijamente la presentación frente a él, pero su mente seguía divagando hacia la enigmática mujer que la había entregado. Isabela Herrera había dominado la sala de juntas con una intensidad tranquila que le resultaba extrañamente familiar. Su análisis estratégico de las vulnerabilidades del mercado de empresas rojas era a la vez brillante e inquietante. El enfoque actual de la empresa es fundamentalmente defectuoso, había afirmado, su voz sin rastro de disculpa. Sus competidores ya se están posicionando para explotar estas debilidades. Sin una intervención inmediata, Empresas Rojas corre el riesgo de perder su dominio en el mercado en 18 meses. Ahora, solo en su oficina mientras caía la noche sobre Madrid, Leonardo revisó sus propuestas de nuevo. Ella había identificado puntos ciegos que lo habían estado molestando durante meses, articulando preocupaciones a las que él había luchado por poner nombre. Era a la vez impresionante y amenazante, exactamente para lo que la había contratado, pero de alguna manera era más de lo que había esperado. La puerta de su oficina se abrió sin llamar. Victoria Chen entró. Sus tacones resonaban contra el suelo. «Tenemos que hablar de tu nueva empleada». Leonardo reprimió un suspiro. Después de 6 años de matrimonio, la presencia de Victoria se había vuelto más agotadora que emocionante. ¿Qué hay con ella? Es peligrosa. Victoria se sentó en su escritorio, ignorando su obvia preferencia por la distancia profesional. Sus propuestas desmantelarían la mitad de mi marco financiero. Sus propuestas modernizarían nuestro enfoque y nos protegerían de las amenazas emergentes. Leonardo se recostó, estudiando los rasgos perfectos de su esposa. Donde una vez había visto ambición e impulso, ahora solo veía cálculo y control. Por eso la contratamos. La contratamos porque la Junta insistió. Victoria corrigió bruscamente, pero he estado analizando los números de sus sugerencias. Los costos de implementación se verían compensados por un aumento proyectado en los ingresos en 2 trimestres. Una voz tranquila interrumpió. Isabela Herrera estaba en la puerta, con una pila de informes en sus brazos. Tengo el análisis detallado aquí, si desea revisarlo. Leonardo vio a las 2 mujeres evaluarse mutuamente. La sonrisa practicada de Victoria no llegaba a sus ojos, mientras que la expresión de Isabela se mantenía profesionalmente neutral. Sin embargo, algo en el aire entre ellas crepitaba con una tensión no verbal. Señorita Herrera, la voz de Victoria goteaba veneno. No recuerdo haber programado una reunión. No lo hizo. Pero ya que estamos discutiendo mis propuestas, pensé que los datos reales podrían ser relevantes para la conversación. Isabela entró en la oficina. Sus movimientos eran precisos y controlados. A menos que prefiera tomar decisiones basadas en opiniones personales, en lugar de hechos, Leonardo contuvo una sonrisa. Pocas personas se atrevían a desafiar a Victoria tan directamente. Por favor, señora Herrera, muéstranos tu análisis. Durante la siguiente hora, Isabela desmanteló metódicamente cada una de las objeciones de Victoria con datos concretos y una visión estratégica. Leonardo se sintió atraído por su visión para el futuro de la empresa.
una visión que de alguna manera se alineaba perfectamente con sus propias ideas a medio formar. Cuando Victoria finalmente se fue, su partida dejó un rastro frío de futuras confrontaciones. Isabela recogió sus materiales de manera eficiente, pero Leonardo notó el leve temblor en sus manos. «Eso no debe haber sido cómodo para ti», observó. «La comodidad no es parte de mi descripción de trabajo, señor Rojas». Ella se encontró con su mirada fijamente. «Los resultados sí lo son. Llámame Leo, todo el mundo lo hace». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Algo parpadeó en los ojos de ella. Dolor, ira, pero desapareció tan rápido que él pudo haberlo imaginado. «Prefiero mantener los límites profesionales, señor Rojas. La experiencia me ha enseñado su valor». Mientras ella se daba la vuelta para irse, Leonardo se encontró estudiando su perfil. Había algo en ella que le recordaba a algo, como una palabra en la punta de la lengua. «¿Nos hemos conocido antes, señora Herrera?» Ella se detuvo en la puerta. «Creo que recordaría haber conocido a alguien como usted, señor Rojas». Después de que se fue, Leonardo se encontró incapaz de concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos seguían volviendo al pasado, a otra mujer de cabello oscuro que una vez lo había desafiado e inspirado. Isabela. Su Isabela. La otra, no esta nueva. Había poseído la misma fuerza tranquila antes de que él la destruyera. El familiar peso de la culpa se instaló en su pecho. 6 años, y todavía soñaba con ella a veces. Todavía se despertaba buscándola, solo para encontrar la figura perfectamente arreglada de Victoria a su lado. Todavía se preguntaba si... Su teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. «Trabajando hasta tarde de nuevo. No me esperes». Leonardo no se molestó en responder. Su matrimonio se había convertido en un arreglo de negocios, mantenido unido por secretos compartidos y beneficios mutuos. Victoria le había dado el heredero que prometió. Un hijo de 4 años que no se parecía en nada a él, y que pasaba la mayor parte del tiempo con niñeras. Recogiendo sus cosas, Leonardo decidió caminar a casa a través del aire fresco de la tarde. Su ático estaba a solo 15 cuadras, y necesitaba despejar su cabeza. Al pasar por un pequeño parque, el sonido de las risas de los niños le llamó la atención. 2 niños de cabello oscuro, un niño y una niña que parecían gemelos, se perseguían alrededor de un parque, mientras su madre los observaba desde un banco. Algo en su movimiento libre y alegre le hizo doler el pecho. Él siempre había querido hijos. Hijos de verdad. No el adorno político que Victoria le había proporcionado. La madre levantó la vista, y Leonardo se dio la vuelta rápidamente. Era la señora Herrera. La coincidencia lo sorprendió. Pero lo que lo golpeó más fuerte fue la transformación en su expresión mientras observaba a sus hijos. Toda su reserva profesional se había derretido, reemplazada por un amor tan feroz que era casi tangible. Leonardo se obligó a seguir caminando, pero la imagen se quedó con él. Había notado que la señora Herrera no llevaba anillo de bodas. ¿Había escuchado a alguien mencionar que era madre soltera? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo manejaba un hogar sola mientras ejecutaba una estrategia corporativa de alto nivel? Sus pensamientos volvieron de nuevo a su primera Isabela. ¿Habría encontrado a alguien más? ¿Formado una familia? Había prohibido a cualquiera mencionar su nombre después de su divorcio. Se había enterrado en el trabajo para evitar enfrentarse a lo que había hecho. Pero ver a la señora Herrera con sus hijos había abierto algo dentro de él. Al llegar a su edificio, Leonardo asintió al portero y tomó el ascensor privado hasta su ático. La ausencia de Victoria se sintió más como un alivio que como una pérdida. Se sirvió un whisky
y caminó hacia las ventanas de piso a techo, mirando la ciudad que había conquistado a costa de todo lo demás. Su teléfono vibró de nuevo. Un correo electrónico de la señora Herrera, con un análisis adicional que había preparado después de horas. Su dedicación era impresionante. Su inteligencia, innegable. Pero fue el atisbo de su lado más suave en el parque lo que más le intrigó. Ella era un rompecabezas. Esta mujer que podía pasar de guerrera corporativa a madre cariñosa, sin perder el ritmo. Leonardo cerró el correo electrónico sin responder. Era peligroso admirar la complejidad de la señora Herrera. Peligroso notar la gracia de sus movimientos o la profundidad de sus ojos oscuros. Había aprendido por las malas que mezclar los negocios con el placer solo conducía a la destrucción. Sin embargo, mientras se preparaba para otra noche solitaria, Leonardo no podía sacudirse la sensación de que algo significativo había cambiado. La llegada de la señora Herrera había perturbado el cuidadoso equilibrio de su mundo, y no estaba del todo seguro de querer restaurarlo. Lo que él no sabía, no podía saber, era que cada grieta en su armadura estaba siendo meticulosamente observada y anotada. Cada respuesta, cada reacción, cada momento desprevenido, era munición en una guerra que él aún no sabía que estaba librando. En su propio apartamento al otro lado de la ciudad, Isabela metió a sus hijos dormidos en la cama y abrió su laptop. Las observaciones de hoy se metieron en un archivo encriptado, cada detalle otra pieza en su elaborado plan. La obvia insatisfacción de Leonardo con Victoria, su persistente culpa por el pasado, su reacción al verla con los gemelos, todo eso serviría a su propósito. «Dulces sueños, mis amores», le susurró a Alejandro y Olivia. Sus rostros pacíficos fortalecieron su determinación. Mañana regresaría a Empresas Rojas y continuaría desmantelando el mundo de Leonardo, un movimiento calculado a la vez. El juego había comenzado. ¿Creen que la venganza de Isabela está justificada? ¿O debería dejar el pasado atrás por el bien de sus hijos? Dejen su opinión en los comentarios y suscríbanse para no perderse el próximo capítulo. Y no se olviden de dejar un me gusta para apoyar esta historia. Las grietas en el imperio. Leonardo Rojas miró fijamente la presentación frente a él, pero su mente seguía divagando hacia la enigmática mujer que la había entregado. Isabela Herrera había dominado la sala de juntas con una intensidad tranquila que le resultaba extrañamente familiar. Su análisis estratégico de las vulnerabilidades del mercado de Empresas Rojas era a la vez brillante e inquietante. El enfoque actual de la empresa es fundamentalmente defectuoso, había afirmado, su voz sin rastro de disculpa. Sus competidores ya se están posicionando para explotar estas debilidades. Sin una intervención inmediata, Empresas Rojas corre el riesgo de perder su dominio en el mercado en 18 meses. Ahora, solo en su oficina mientras caía la noche sobre Madrid, Leonardo revisó sus propuestas de nuevo. Ella había identificado puntos ciegos que lo habían estado molestando durante meses, articulando preocupaciones a las que él había luchado por poner nombre. Era a la vez impresionante y amenazante, exactamente para lo que la había contratado. Pero de alguna manera era más de lo que había esperado. La puerta de su oficina se abrió sin llamar. Victoria Chen entró. Sus tacones resonaban contra el suelo. «Tenemos que hablar de tu nueva empleada». Leonardo reprimió un suspiro. Después de 6 años de matrimonio, la presencia de Victoria se había vuelto más agotadora que emocionante. «¿Qué hay con ella? ¿Es peligrosa?» Victoria se sentó en su escritorio, ignorando su obvia preferencia por la distancia profesional.
Sus propuestas desmantelarían la mitad de mi marco financiero. Sus propuestas modernizarían nuestro enfoque y nos protegerían de las amenazas emergentes. Leonardo se recostó, estudiando los rasgos perfectos de su esposa. Donde una vez había visto ambición e impulso, ahora solo veía cálculo y control. Por eso la contratamos. La contratamos porque la Junta insistió. Victoria corrigió bruscamente. Pero he estado analizando los números de sus sugerencias. Los costos de implementación se verían compensados por un aumento proyectado en los ingresos en 2 trimestres. Una voz tranquila interrumpió. Isabela Herrera estaba en la puerta, con una pila de informes en sus brazos. Tengo el análisis detallado aquí, si desea revisarlo. Leonardo vio a las 2 mujeres evaluarse mutuamente. La sonrisa practicada de Victoria no llegaba a sus ojos, mientras que la expresión de Isabela se mantenía profesionalmente neutral. Sin embargo, algo en el aire entre ellas crepitaba con una tensión no verbal. Señorita Herrera, la voz de Victoria goteaba veneno. No recuerdo haber programado una reunión. No lo hizo, pero ya que estamos discutiendo mis propuestas, pensé que los datos reales podrían ser relevantes para la conversación. Isabela entró en la oficina. Sus movimientos eran precisos y controlados. A menos que prefiera tomar decisiones basadas en opiniones personales, en lugar de hechos. Leonardo contuvo una sonrisa. Pocas personas se atrevían a desafiar a Victoria tan directamente. Por favor, señora Herrera, muéstranos tu análisis. Durante la siguiente hora, Isabela desmanteló metódicamente cada una de las objeciones de Victoria, con datos concretos y una visión estratégica. Leonardo se sintió atraído por su visión para el futuro de la empresa, una visión que de alguna manera se alineaba perfectamente con sus propias ideas a medio formar. Cuando Victoria finalmente se fue, su partida dejó un rastro frío de futuras confrontaciones. Isabela recogió sus materiales de manera eficiente, pero Leonardo notó el leve temblor en sus manos. Eso no debe haber sido cómodo para ti, observó. La comodidad no es parte de mi descripción de trabajo, señor Rojas. Ella se encontró con su mirada fijamente. Los resultados sí lo son. Llámame Leo, todo el mundo lo hace. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Algo parpadeó en los ojos de ella. Dolor. Ira. Pero desapareció tan rápido que él pudo haberlo imaginado. Prefiero mantener los límites profesionales, señor Rojas. La experiencia me ha enseñado su valor. Mientras ella se daba la vuelta para irse, Leonardo se encontró estudiando su perfil. Había algo en ella que le recordaba a algo, como una palabra en la punta de la lengua. ¿Nos hemos conocido antes, señora Herrera? Ella se detuvo en la puerta. Creo que recordaría haber conocido a alguien como usted, señor Rojas. Después de que se fue, Leonardo se encontró incapaz de concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos seguían volviendo al pasado, a otra mujer de cabello oscuro que una vez lo había desafiado e inspirado. Isabela, su Isabela. La otra, no esta nueva. Había poseído la misma fuerza tranquila antes de que él la destruyera. El familiar peso de la culpa se instaló en su pecho. 6 años. Y todavía soñaba con ella a veces. Todavía se despertaba buscándola, solo para encontrar la figura perfectamente arreglada de Victoria a su lado. Todavía se preguntaba si su teléfono vibró. Un mensaje de Victoria. Trabajando hasta tarde de nuevo. No me esperes. Leonardo no se molestó en responder. Su matrimonio se había convertido en un arreglo de negocios, mantenido unido por secretos compartidos y beneficios mutuos. Victoria le había dado el heredero que prometió. Un hijo de 4 años que no se parecía en nada a él y que pasaba la mayor parte del tiempo con niñeras. Recogiendo sus cosas,
Leonardo decidió caminar a casa a través del aire fresco de la tarde. Su ático estaba a solo 15 cuadras y necesitaba despejar su cabeza. Al pasar por un pequeño parque, el sonido de las risas de los niños le llamó la atención. 2 niños de cabello oscuro, un niño y una niña que parecían gemelos, se perseguían alrededor de un parque mientras su madre los observaba desde un banco. Algo en su movimiento libre y alegre le hizo doler el pecho. Él siempre había querido hijos, hijos de verdad, no el adorno político que Victoria le había proporcionado. La madre levantó la vista, y Leonardo se dio la vuelta rápidamente. Era la señora Herrera. La coincidencia lo sorprendió, pero lo que lo golpeó más fuerte fue la transformación en su expresión mientras observaba a sus hijos. Toda su reserva profesional se había derretido, reemplazada por un amor tan feroz que era casi tangible. Leonardo se obligó a seguir caminando, pero la imagen se quedó con él. Había notado que la señora Herrera no llevaba anillo de bodas. ¿Había escuchado a alguien mencionar que era madre soltera? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo manejaba un hogar sola mientras ejecutaba una estrategia corporativa de alto nivel? Sus pensamientos volvieron de nuevo a su primera Isabela. ¿Habría encontrado a alguien más? ¿Formado una familia? Había prohibido a cualquiera mencionar su nombre después de su divorcio. Se había enterrado en el trabajo para evitar enfrentarse a lo que había hecho. Pero ver a la señora Herrera con sus hijos había abierto algo dentro de él. Al llegar a su edificio, Leonardo asintió al portero y tomó el ascensor privado hasta su ático. La ausencia de Victoria se sintió más como un alivio que como una pérdida. Se sirvió un whisky y caminó hacia las ventanas de piso a techo, mirando la ciudad que había conquistado a costa de todo lo demás. Su teléfono vibró de nuevo. Un correo electrónico de la señora Herrera, con un análisis adicional que había preparado después de horas. Su dedicación era impresionante, su inteligencia innegable. Pero fue el atisbo de su lado más suave en el parque lo que más le intrigó. Ella era un rompecabezas. Esta mujer que podía pasar de guerrera corporativa a madre cariñosa sin perder el ritmo. Leonardo cerró el correo electrónico sin responder. Era peligroso admirar la complejidad de la señora Herrera. Peligroso notar la gracia de sus movimientos o la profundidad de sus ojos oscuros. Había aprendido por las malas que mezclar los negocios con el placer solo conducía a la destrucción. Sin embargo, mientras se preparaba para otra noche solitaria, Leonardo no podía sacudirse la sensación de que algo significativo había cambiado. La llegada de la señora Herrera había perturbado el cuidadoso equilibrio de su mundo, y no estaba del todo seguro de querer restaurarlo. Lo que él no sabía, no podía saber, era que cada grieta en su armadura estaba siendo meticulosamente observada y anotada. Cada respuesta, cada reacción, cada momento desprevenido era munición en una guerra que él aún no sabía que estaba librando. En su propio apartamento al otro lado de la ciudad, Isabela metió a sus hijos dormidos en la cama y abrió su laptop. Las observaciones de hoy se metieron en un archivo encriptado, cada detalle otra pieza en su elaborado plan. La obvia insatisfacción de Leonardo con Victoria, su persistente culpa por el pasado, su reacción al verla con los gemelos, todo eso serviría a su propósito. «Dulces sueños, mis amores», le susurró a Alejandro y Olivia. Sus rostros pacíficos fortalecieron su determinación. Mañana regresaría a Empresas Rojas y continuaría desmantelando el mundo de Leonardo, un movimiento calculado a la vez. El juego había comenzado. ¿Creen que la venganza de Isabela está justificada?
¿O debería dejar el pasado atrás por el bien de sus hijos? Dejen su opinión en los comentarios y suscríbanse para no perderse el próximo capítulo. Y no se olviden de dejar un me gusta para apoyar esta historia. La reacción en cadena. Los dedos de Isabela volaron sobre su teclado, finalizando la presentación que iniciaría la primera fase real de su plan. 3 semanas en Empresas Rojas le habían dado suficiente información para identificar el punto de presión perfecto. El proyecto favorito de Victoria, una arriesgada adquisición que había impulsado 2 años atrás. «Señorita Herrera», la voz de su asistente crujió a través del intercomunicador. «El señor Rojas quiere verla en su oficina». Isabela revisó su reloj. 7:30 p.m. La mayoría de los empleados se habían ido hacía horas, pero ella se quedaba hasta tarde, como lo hacía la mayoría de las noches después de recoger a los gemelos de la guardería y cenar con ellos. Su vecina, la señora Solís, era un ángel, cuidando a los niños por las tardes cuando el trabajo exigía su atención. ¿Ahora?, preguntó Isabela, aunque ya sabía la respuesta. Dijo que era urgente. El camino a la oficina de Leonardo le dio tiempo para fortalecer sus muros emocionales. Estas reuniones nocturnas se estaban volviendo más frecuentes, cada una un baile peligroso de visión profesional y trasfondos personales. Leonardo se estaba mostrando más vulnerable con ella, compartiendo preocupaciones sobre la empresa que no le expresaba a otros. Lo encontró de pie en sus ventanas, con su chaqueta de traje quitada, las mangas remangadas para revelar unos fuertes antebrazos. La intimidad informal de su apariencia era una trampa en la que ella se negaba a caer. «Quería verme, señor Rojas». Él se giró, y la intensidad de su mirada la tomó por sorpresa. «Tu análisis sobre la adquisición de Chentech llegó a mi escritorio hoy». Isabela mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón se aceleró al escuchar el nombre de soltera de Victoria. «Sí, los datos sugieren que estaba significativamente sobrevalorado». Victoria presionó mucho para ese acuerdo. Leonardo se pasó una mano por el cabello, un gesto tan familiar que le dolía el pecho. Insistió en que revolucionaría nuestra división tecnológica. En cambio, está perdiendo dinero y recursos. Isabela se acercó a su escritorio, extendiendo los documentos relevantes. La tecnología estaba desactualizada antes de que la adquiriéramos. Alguien no hizo la debida diligencia. O alguien había engañado deliberadamente a la Junta, pensó ella, recordando cómo Victoria había usado el trato para fortalecer su posición dentro de la empresa. Leonardo se inclinó sobre su hombro para examinar los informes. Su proximidad le enviaba escalofríos no deseados. «Estos números no pueden ser correctos. Los revisé 3 veces yo misma». Isabela se alejó, manteniendo la distancia profesional. «Señor Rojas, las decisiones financieras de su esposa». Dejemos a Victoria fuera de esta discusión. Su tono tenía un borde de advertencia. «¿Qué recomiendas?» Isabela se encontró con su mirada fijamente. «Vender. Cortar las pérdidas antes de que el mercado se dé cuenta de lo mala que es la situación. He identificado 3 posibles compradores que podrían». Un golpe la interrumpió. Victoria estaba en la puerta. Su expresión era tormentosa. «Leo, tenemos que hablar, en privado». «Estamos en medio de algo importante», respondió Leonardo, con voz tensa. «¿Más importante que tu hijo?» Las palabras de Victoria goteaban veneno. La escuela de Nathan llamó. De nuevo. Pero supongo que los informes de la señorita Herrera tienen prioridad sobre los asuntos familiares. Isabela vio cómo el rostro de Leonardo se tensaba con culpa y frustración. La manipulación de Victoria era obvia. Ella usaba la tensa relación de Leonardo con su hijo como un arma. «Podemos continuar esto mañana», dijo Isabela suavemente, recogiendo sus materiales. Al pasar junto a Victoria, sus ojos se encontraron en un combate silencioso.
La sonrisa burlona de Victoria hablaba mucho sobre su victoria percibida. En lugar de regresar a su oficina, Isabela tomó el ascensor hasta el vestíbulo. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de la asfixiante tensión del piso ejecutivo. Afuera, la tarde de primavera se había vuelto fría y deseó haber traído una chaqueta. «Señorita Herrera». La voz de Leonardo la detuvo en la acera. Él corrió para alcanzarla, con su propia chaqueta colgada del brazo. «¿Olvidaste esto?» Él le tendió una carpeta que ella había dejado intencionalmente. Pero en lugar de tomarla, Isabela se encontró preguntando, «¿Por qué dejas que te controle así?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, demasiado personal para su relación profesional. El rostro de Leonardo se ensombreció. «Tú no sabes nada de mi matrimonio. Sé lo que es la manipulación cuando la veo». La voz de Isabela era tranquila pero firme. «Y sé que la culpa es una cadena poderosa. ¿Hablas por experiencia?» Su pregunta tenía una amabilidad inesperada. Isabela tragó con dificultad, recordando otra vida cuando ella había sido la manipulada por la culpa y las mentiras. «Todos tenemos remordimientos, señor Rojas. La pregunta es si dejamos que nos definan». Una bocina de coche sonó cerca, rompiendo el momento. El teléfono de Isabela vibró. Un mensaje de la señora Solís, diciendo que Alejandro había tenido una pesadilla y la estaba buscando. «Y yo tengo que irme», dijo, tomando la carpeta de su mano. «Mis hijos me necesitan. Tienes gemelos. Parecen niños maravillosos». La voz de Leonardo la detuvo de nuevo. «Te vi con ellos en el parque la semana pasada. Eres una madre notable». El cumplido la cortó como un cuchillo. Si él tan solo supiera que eran sus hijos, que su propia carne y sangre había estado jugando a solo unos metros de él. «Gracias», logró decir. «Buenas noches, señor Rojas». El viaje en metro a casa fue un torbellino de emociones contradictorias. Isabela se había preparado para todas las contingencias, excepto para esta. La forma en que la presencia de Leonardo todavía la afectaba. Los atisbos del hombre que una vez había amado debajo de su armadura corporativa. Encontró a Alejandro acurrucado en su cama. Su hermana lo vigilaba fielmente a su lado. «Mamá», gritó él, lanzándose a sus brazos. «Soñé que te ibas como el papá». Isabela lo abrazó con fuerza, encontrándose con los ojos preocupados de Olivia por encima de la cabeza de él. «Nunca te dejaré, cariño. Nunca». «¿Lo prometes?», preguntaron los dos gemelos al unísono. «Lo prometo». Los abrazó a ambos, inhalando su dulce aroma. «Ustedes dos son lo mejor que me ha pasado en la vida». Más tarde, después de que los gemelos se durmieron en su cama, Isabela abrió su laptop para actualizar su plan. El análisis de Chentech forzaría a la Junta a cuestionar el juicio de Victoria, potencialmente, creando las primeras grietas en su fachada cuidadosamente construida. Pero mientras escribía, sus dedos vacilaron. ¿Estaba luchando contra el enemigo correcto? Victoria había orquestado su separación, sí, pero Leonardo había elegido creer lo peor de su esposa sin cuestionar. Él había tirado su matrimonio, su amor, su futuro, basándose en mentiras que debería haber visto. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Leonardo. «Gracias por tu honestidad esta noche. A veces necesitamos a alguien que nos sostenga un espejo». Isabela se quedó mirando el texto, con la garganta tensa por las lágrimas no derramadas. Hace 6 años, ella habría dado cualquier cosa por oírle reconocer sus errores. Ahora, era solo otra complicación en un juego ya complejo. Cerró su laptop sin responder a su mensaje. Mañana, revelaría sus hallazgos sobre Chentech a la Junta. Mañana, continuaría ejecutando su plan para destruir al hombre que la había destruido a ella. Pero esta noche abrazó a sus hijos, a los hijos de los dos,
y se permitió llorar por todo lo que se había perdido y por todo lo que nunca podría volver a ser. O eso se dijo a sí misma, incluso cuando una parte traicionera de su corazón susurró que quizás no todo estaba perdido después de todo. ¿Crees que el rencor de Isabela es justificado o que, en el fondo, todavía lo ama? ¿Podrá un amor tan poderoso ser su perdición? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, y si aún no te has suscrito, no esperes más. Haz clic en el botón para unirte a nuestra comunidad y no perderte la próxima parte de esta historia. Nos vemos. El desafío en la sala de juntas. La sala de juntas crujía de tensión mientras Isabela presentaba sus hallazgos sobre la adquisición de Chentech. 20 pares de ojos se fijaron en su presentación, pero sintió la mirada de Leonardo con más agudeza. Él estaba sentado a la cabecera de la mesa. Su expresión era ilegible mientras ella exponía sistemáticamente los defectos del que había sido el logro más importante de su esposa. En conclusión, dijo Isabela, su voz era firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. La adquisición de Chentech le ha costado a Empresas Rojas casi 50 millones de euros en pérdidas, con pérdidas proyectadas que se duplicarán si mantenemos las operaciones actuales. El rostro de Victoria se había puesto de un interesante tono de rojo. Esas proyecciones se basan en datos incompletos. Le aseguro, señora Chen, que los datos están bastante completos. Isabela hizo clic en su diapositiva final, que incluía los informes de valoración originales que misteriosamente habían estado ausentes del paquete de adquisición de la Junta. La sala estalló en murmullos. Isabela había pasado semanas rastreando esos documentos faltantes, que probaban que Victoria había inflado deliberadamente el valor de Chentech. Era su primer movimiento importante contra sus enemigos, y lo había ejecutado a la perfección, hasta que el hijo de Leonardo puso una traba inesperada en sus planes. «Señor Rojas», interrumpió su asistente con urgencia, «la escuela de Nathan está al teléfono. Ha habido un incidente». Leonardo se puso de pie de inmediato, pero Victoria permaneció sentada. «Estoy segura de que la niñera puede manejarlo. Esta reunión es demasiado importante. Mi hijo es más importante que cualquier reunión». La voz de Leonardo tenía una aspereza que Isabela nunca antes había oído. «Por favor, discúlpenme. Señorita Herrera, ¿puede continuar con la presentación?» Isabela asintió, luchando contra la necesidad de reaccionar ante el obvio descontento de Victoria. Mientras Leonardo se iba, ella procedió a delinear sus recomendaciones para minimizar los daños de la adquisición fallida. Los miembros de la Junta se mostraron receptivos, especialmente cuando presentó a posibles compradores que podrían ayudar a recuperar algunas de sus pérdidas. 2 horas más tarde, estaba recogiendo sus materiales cuando su teléfono vibró. El nombre de la señora Solís apareció en la pantalla, enviando una punzada de ansiedad a su pecho. «Olivia se cayó en el parque», dijo su vecina sin preámbulos. «La enfermera de la escuela cree que podría necesitar puntos». El mundo de Isabela se redujo a un punto de miedo. «Voy para allá». Prácticamente corrió a su oficina, agarrando su bolso y sus llaves. En su prisa, chocó con alguien en el pasillo. «Leonardo». «Señorita Herrera». Él la sostuvo con las manos en los hombros. «¿Está todo bien?» «Mi hija está herida. Tengo que irme». Las palabras salieron a borbotones mientras intentaba pasar por su lado. «Deje que mi conductor la lleve», se ofreció de inmediato. «No está en condiciones de conducir». Antes de que pudiera protestar, él la estaba guiando hacia el ascensor, llamando a su conductor. La amabilidad en su voz la hizo querer llorar. Este era el Leonardo del que se había enamorado. El hombre que se preocupaba, que actuaba sin dudar cuando alguien necesitaba ayuda. En el asiento trasero de su coche de lujo,
Isabela se aferró a su teléfono, esperando actualizaciones. Leonardo se sentó a su lado. Su presencia era a la vez reconfortante y tortuosa. Nathan tuvo otra pelea en la escuela, dijo en voz baja. Está muy enojado últimamente. No sé cómo llegar a él. Isabela quiso ignorarlo, concentrarse únicamente en llegar a Olivia. Pero escuchó el dolor en su voz. Recordó lo que se sentía al ver a un niño luchar. A veces el enojo es más fácil que el dolor, dijo en voz baja. Pareces hablar por experiencia. Mis hijos, Isabela vaciló, luego continuó con cuidado. Preguntan por su padre a veces, lidiando con su dolor, sus preguntas. Es la parte más difícil de ser madre soltera. Su padre no está presente. Él no sabe que existen. La verdad se le escapó antes de que pudiera detenerse. Leonardo se quedó en silencio por un momento. Esa parece información vital para ocultar a alguien. A veces tomamos decisiones para proteger a las personas que amamos, respondió Isabela. Su voz era tensa. Incluso si esas decisiones nos duelen en el proceso. El coche se detuvo frente a la escuela primaria. Isabela corrió adentro. Leonardo la siguió sin invitación. Encontraron a Olivia en la enfermería. Su pequeña cara estaba manchada de lágrimas, pero era valiente. Alejandro estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano y mirando a cualquiera que se acercaba demasiado. ¡Mamá!, gritaron al unísono. Isabela los abrazó a los dos, con el corazón acelerado. Olivia tenía un corte feo sobre su ceja, pero estaba alerta y hablaba. ¿Qué pasó, cariño? Estaba tratando de hacer una voltereta en las barras, admitió Olivia. Como en la clase de gimnasia. La enfermera dice que necesita puntos, explicó la señora Solís. Yo la habría llevado al hospital, pero necesitaba tu autorización. Conozco a un excelente cirujano plástico pediátrico, intervino Leonardo. Puedo hacer que vea a Olivia ahora mismo. Isabela se giró, de repente recordando su presencia. Él estaba parado en la puerta, mirando a sus hijos con una expresión extraña. ¿Alguna parte de él se reconoció a sí mismo en la postura protectora de Alejandro? ¿O su propia determinación en el intento de Olivia de una hazaña difícil? Eso es muy amable, pero por favor déjeme ayudar. Su mirada se encontró con la de él, con una intensidad que le cortó el aliento. Has hecho mucho por mi empresa últimamente. Esto es lo mínimo que puedo hacer. 20 minutos después, estaban en una oficina médica privada. Olivia estaba siendo atendida por uno de los mejores cirujanos pediátricos de Madrid. Alejandro se negó a dejar el lado de su hermana, mientras Isabela y Leonardo esperaban afuera. Sus hijos son extraordinarios, observó Leonardo. La forma en que se cuidan el uno al otro. Son todo lo que tienen además de mí. Isabela observó a través de la ventana cómo Alejandro hacía caras para distraer a Olivia de los puntos. Su vínculo es increíble. ¿Qué edad tienen? 5. El corazón de Isabela palpitó con fuerza. La misma edad que Nathan. La voz de Leonardo tenía una nota de nostalgia. Aunque él no se parece en nada a ellos. A veces me pregunto si realmente... Se interrumpió, pero Isabela sabía lo que iba a decir. Ella había visto fotos recientes de Nathan Rojas, un niño de cabello claro que no se parecía en nada a su supuesto padre. Señor Rojas, Leo, la corrigió suavemente. Después de hoy creo que puedes llamarme Leo. Leo. Su nombre se sintió peligroso en su lengua. Gracias por tu ayuda. Pero esto no cambia nada sobre la situación de Chentec. Lo sé, se pasó una mano por el cabello. La Junta quiere lanzar una investigación sobre la adquisición original. Victoria no lo está manejando bien. ¿Y tú?, preguntó Isabela antes de que pudiera detenerse. Que si estoy manejando el hecho de que mi esposa aparentemente engañó a toda la Junta y le costó a la empresa millones, o que mi matrimonio es una farsa y mi hijo podría no ser mío. Su risa amarga no tenía humor. ¿Qué crees, señora Herrera? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió.
Olivia salió con una curita sobre su ojo, con un aspecto orgulloso de su cicatriz de batalla. La doctora dijo que fui muy valiente, mamá. Fuiste increíble, dijo Isabela, abrazando a su hija. Los dos lo fueron. Mientras se preparaban para irse, Leonardo se arrodilló a la altura de los gemelos. La próxima vez que quieras intentar algo atrevido en el parque, tal vez comiences con algo un poco más bajo. Olivia se rió. Está bien, señor Rojas. Gracias por ayudar a mi hermana, añadió Alejandro solemnemente. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, se encontraron con los de Leonardo directamente. Algo parpadeó en el rostro de Leonardo. Reconocimiento. Confusión. Pero antes de que pudiera responder, la voz aguda de Victoria interrumpió el momento. Leo, ¿qué haces aquí? Nathan está esperando en casa. Isabela abrazó a sus hijos con fuerza mientras Victoria se acercaba. Sus tacones resonaban agresivamente contra el suelo de baldosas. Los ojos de la otra mujer se entrecerraron al ver la escena. Solo ayudando a una valiosa empleada en una emergencia, respondió Leonardo suavemente, poniéndose de pie. Señorita Herrera, tómese mañana libre para estar con sus hijos. Podemos continuar nuestra discusión sobre Chantec cuando regrese. Isabela asintió, apresurando a sus gemelos hacia la salida. Al irse, escuchó los susurros enojados de Victoria, pero no miró hacia atrás. Sus planes cuidadosamente construidos estaban cambiando, complicados por la amabilidad de Leonardo y la inesperada interacción de sus hijos con su padre. Esa noche, después de meter a los gemelos en la cama, Isabela se quedó mirando su documento de estrategia de venganza durante mucho tiempo antes de cerrarlo sin actualizaciones. El juego estaba cambiando y no estaba del todo segura de si todavía estaba jugando para ganar. Simplemente ya no estaba segura de lo que significaba ganar. ¿Crees que el amor entre Leonardo e Isabela es lo suficientemente fuerte como para superar las mentiras de Victoria? ¿Qué harías si descubrieras que tu esposo tiene un hijo secreto y que tu propio hijo no se parece en nada a él? Deja tus comentarios y suscríbete para el próximo capítulo. La reacción en cadena. La sala de juntas crujía de tensión mientras Isabela presentaba sus hallazgos sobre la adquisición de Chantec. 20 pares de ojos se fijaron en su presentación, pero sintió la mirada de Leonardo con más agudeza. Él estaba sentado a la cabecera de la mesa. Su expresión era ilegible mientras ella exponía sistemáticamente los defectos del que había sido el logro más importante de su esposa. En conclusión, dijo Isabela, su voz era firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. La adquisición de Chantec le ha costado a Empresas Rojas casi 50 millones de euros en pérdidas, con pérdidas proyectadas que se duplicarán si mantenemos las operaciones actuales. El rostro de Victoria se había puesto de un interesante tono de rojo. Esas proyecciones se basan en datos incompletos. Le aseguro, señora Chen, que los datos están bastante completos. Isabela hizo clic en su diapositiva final, que incluía los informes de valoración originales que misteriosamente habían estado ausentes del paquete de adquisición de la Junta. La sala estalló en murmullos. Isabela había pasado semanas rastreando esos documentos faltantes que probaban que Victoria había inflado deliberadamente el valor de Chantec. Era su primer movimiento importante contra sus enemigos y lo había ejecutado a la perfección, hasta que el hijo de Leonardo puso una traba inesperada en sus planes. Señor Rojas, interrumpió su asistente con urgencia. La escuela de Nathan está al teléfono. Ha habido un incidente. Leonardo se puso de pie de inmediato, pero Victoria permaneció sentada. Estoy segura de que la niñera puede manejarlo. Esta reunión es demasiado importante. Mi hijo es más importante que cualquier reunión. La voz de Leonardo tenía una aspereza que Isabela nunca antes había oído.
Por favor, discúlpenme. Señorita Herrera, ¿puede continuar con la presentación? Isabela asintió, luchando contra la necesidad de reaccionar ante el obvio descontento de Victoria. Mientras Leonardo se iba, ella procedió a delinear sus recomendaciones para minimizar los daños de la adquisición fallida. Los miembros de la Junta se mostraron receptivos, especialmente cuando presentó a posibles compradores que podrían ayudar a recuperar algunas de sus pérdidas. 2 horas más tarde, estaba recogiendo sus materiales cuando su teléfono vibró. El nombre de la señora Solís apareció en la pantalla, enviando una punzada de ansiedad a su pecho. «Olivia se cayó en el parque», dijo su vecina sin preámbulos. «La enfermera de la escuela cree que podría necesitar puntos». El mundo de Isabela se redujo a un punto de miedo. «Voy para allá». Prácticamente corrió a su oficina, agarrando su bolso y sus llaves. En su prisa, chocó con alguien en el pasillo. Leonardo. «Señorita Herrera». Él la sostuvo con las manos en los hombros. «¿Está todo bien?» «Mi hija está herida. Tengo que irme». Las palabras salieron a borbotones mientras intentaba pasar por su lado. «Deje que mi conductor la lleve», se ofreció de inmediato. «No está en condiciones de conducir». Antes de que pudiera protestar, él la estaba guiando hacia el ascensor, llamando a su conductor. La amabilidad en su voz la hizo querer llorar. Este era el Leonardo del que se había enamorado. El hombre que se preocupaba, que actuaba sin dudar cuando alguien necesitaba ayuda. En el asiento trasero de su coche de lujo, Isabela se aferró a su teléfono, esperando actualizaciones. Leonardo se sentó a su lado. Su presencia era a la vez reconfortante y tortuosa. «Nathan tuvo otra pelea en la escuela», dijo en voz baja. «Está muy enojado últimamente. No sé cómo llegar a él». Isabela quiso ignorarlo, concentrarse únicamente en llegar a Olivia. Pero escuchó el dolor en su voz. Recordó lo que se sentía al ver a un niño luchar. «A veces el enojo es más fácil que el dolor», dijo en voz baja. «Pareces hablar por experiencia. Mis hijos». Isabela vaciló. Luego continuó con cuidado. «Preguntan por su padre a veces, lidiando con su dolor. Sus preguntas. Es la parte más difícil de ser madre soltera. Su padre no está presente. Él no sabe que existen». La verdad se le escapó antes de que pudiera detenerse. Leonardo se quedó en silencio por un momento. «Esa parece información vital para ocultar. A veces tomamos decisiones para proteger a las personas que amamos», respondió Isabela. Su voz era tensa. «Incluso si esas decisiones nos duelen en el proceso». El coche se detuvo frente a la escuela primaria. Isabela corrió adentro. Leonardo la siguió sin invitación. Encontraron a Olivia en la enfermería. Su pequeña cara estaba manchada de lágrimas, pero era valiente. Alejandro estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano y mirando a cualquiera que se acercaba demasiado. «¡Mamá!», gritaron al unísono. Isabela los abrazó a los dos, con el corazón acelerado. Olivia tenía un corte feo sobre su ceja, pero estaba alerta y hablaba. «¿Qué pasó, cariño?» «Estaba tratando de hacer una voltereta en las barras», admitió Olivia, «como en la clase de gimnasia». «También la enfermera dice que necesita puntos», explicó la señora Solís. «Yo la habría llevado al hospital, pero necesitaba tu autorización». «Conozco a un excelente cirujano plástico pediátrico», intervino Leonardo. «Puedo hacer que vea a Olivia ahora mismo». Isabela se giró, de repente recordando su presencia. Él estaba parado en la puerta, mirando a sus hijos con una expresión extraña. ¿Alguna parte de él se reconoció a sí mismo en la postura protectora de Alejandro? ¿O su propia determinación en el intento de Olivia de una hazaña difícil? «Eso es muy amable, pero por favor déjeme ayudar». Su mirada se encontró con la de él, con una intensidad que le cortó el aliento. «Has hecho mucho por mi empresa últimamente. Esto es lo mínimo que puedo hacer». 20 minutos después, estaban en una oficina médica privada.
Olivia estaba siendo atendida por uno de los mejores cirujanos pediátricos de Madrid. Alejandro se negó a dejar el lado de su hermana, mientras Isabela y Leonardo esperaban afuera. «Sus hijos son extraordinarios», observó Leonardo. «La forma en que se cuidan el uno al otro. Son todo lo que tienen además de mí». Isabela observó a través de la ventana cómo Alejandro hacía caras para distraer a Olivia de los puntos. «Su vínculo es increíble. ¿Qué edad tienen?» 5. El corazón de Isabela palpitó con fuerza. La misma edad que Nathan. La voz de Leonardo tenía una nota de nostalgia, aunque él no se parece en nada a ellos. A veces me pregunto si realmente... Se interrumpió, pero Isabela sabía lo que iba a decir. Ella había visto fotos recientes de Nathan Rojas, un niño de cabello claro que no se parecía en nada a su supuesto padre. «Señor Rojas, Leo», la corrigió suavemente. «Después de hoy creo que puedes llamarme Leo». «Leo». Su nombre se sintió peligroso en su lengua. «Gracias por tu ayuda. Pero esto no cambia nada sobre la situación de Chentec». «Lo sé». Se pasó una mano por el cabello. «La Junta quiere lanzar una investigación sobre la adquisición original. Victoria no lo está manejando bien». «¿Y tú?», preguntó Isabela antes de que pudiera detenerse. «Que si estoy manejando el hecho de que mi esposa aparentemente engañó a toda la Junta y le costó a la empresa millones, o que mi matrimonio es una farsa y mi hijo podría no ser mío». Su risa amarga no tenía humor. «¿Qué crees, señora Herrera?». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Olivia salió con una curita sobre su ojo, con un aspecto orgulloso de su cicatriz de batalla. «La doctora dijo que fui muy valiente, mamá». «Fuiste increíble», dijo Isabela, abrazando a su hija. Los dos lo fueron. Mientras se preparaban para irse, Leonardo se arrodilló a la altura de los gemelos. «La próxima vez que quieras intentar algo atrevido en el parque, tal vez comiences con algo un poco más bajo». Olivia se rió. «Está bien, señor Rojas». «Gracias por ayudar a mi hermana», añadió Alejandro solemnemente. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, se encontraron con los de Leonardo directamente. Algo parpadeó en el rostro de Leonardo. Reconocimiento. Confusión. Pero antes de que pudiera responder, la voz aguda de Victoria interrumpió el momento. «Leo, ¿qué haces aquí? Nathan está esperando en casa». Isabela abrazó a sus hijos con fuerza, mientras Victoria se acercaba. Sus tacones resonaban agresivamente contra el suelo de baldosas. Los ojos de la otra mujer se entrecerraron al ver la escena. «Solo ayudando a una valiosa empleada en una emergencia», respondió Leonardo suavemente, poniéndose de pie. «Señorita Herrera, tómese mañana libre para estar con sus hijos. Podemos continuar nuestra discusión sobre Chentec cuando regrese». Isabela asintió, apresurando a sus gemelos hacia la salida. Al irse, escuchó los susurros enojados de Victoria, pero no miró hacia atrás. Sus planes cuidadosamente construidos estaban cambiando, complicados por la amabilidad de Leonardo y la inesperada interacción de sus hijos con su padre. Esa noche, después de meter a los gemelos en la cama, Isabela se quedó mirando su documento de estrategia de venganza durante mucho tiempo antes de cerrarlo sin actualizaciones. El juego estaba cambiando y no estaba del todo segura de si todavía estaba jugando para ganar. Simplemente ya no estaba segura de lo que significaba ganar. ¿Crees que el amor entre Leonardo e Isabela es lo suficientemente fuerte como para superar las mentiras de Victoria? ¿Qué harías si descubrieras que tu esposo tiene un hijo secreto y que tu propio hijo no se parece en nada a él? Deja tus comentarios y suscríbete para el próximo capítulo. La reacción en cadena. La sala de juntas crujía de tensión mientras Isabela presentaba sus hallazgos sobre la adquisición de Chentec. 20 pares de ojos se fijaron en su presentación.
pero sintió la mirada de Leonardo con más agudeza. Él estaba sentado a la cabecera de la mesa. Su expresión era ilegible, mientras ella exponía sistemáticamente los defectos del que había sido el logro más importante de su esposa. En conclusión, dijo Isabela, su voz era firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. La adquisición de Chentec le ha costado a Empresas Rojas casi 50 millones de euros en pérdidas, con pérdidas proyectadas que se duplicarán si mantenemos las operaciones actuales. El rostro de Victoria se había puesto de un interesante tono de rojo. Esas proyecciones se basan en datos incompletos. Le aseguro, señor Chen, que los datos están bastante completos. Isabela hizo clic en su diapositiva final, que incluía los informes de valoración originales que misteriosamente habían estado ausentes del paquete de adquisición de la Junta. La sala estalló en murmullos. Isabela había pasado semanas rastreando esos documentos faltantes que probaban que Victoria había inflado deliberadamente el valor de Chentec. Era su primer movimiento importante contra sus enemigos y lo había ejecutado a la perfección, hasta que el hijo de Leonardo puso una traba inesperada en sus planes. «Señor Rojas», interrumpió su asistente con urgencia, «la escuela de Nathan está al teléfono. Ha habido un incidente». Leonardo se puso de pie de inmediato, pero Victoria permaneció sentada. «Estoy segura de que la niñera puede manejarlo. Esta reunión es demasiado importante. Mi hijo es más importante que cualquier reunión». La voz de Leonardo tenía una aspereza que Isabela nunca antes había oído. «Por favor, discúlpenme. Señorita Herrera, ¿puede continuar con la presentación?» Isabela asintió, luchando contra la necesidad de reaccionar ante el obvio descontento de Victoria. Mientras Leonardo se iba, ella procedió a delinear sus recomendaciones para minimizar los daños de la adquisición fallida. Los miembros de la Junta se mostraron receptivos, especialmente cuando presentó a posibles compradores que podrían ayudar a recuperar algunas de sus pérdidas. 2 horas más tarde, estaba recogiendo sus materiales cuando su teléfono vibró. El nombre de la señora Solís apareció en la pantalla, enviando una punzada de ansiedad a su pecho. «Olivia se cayó en el parque», dijo su vecina sin preámbulos. «La enfermera de la escuela cree que podría necesitar puntos». El mundo de Isabela se redujo a un punto de miedo. «Voy para allá». Prácticamente corrió a su oficina, agarrando su bolso y sus llaves. En su prisa, chocó con alguien en el pasillo. Leonardo. «Señorita Herrera». Él la sostuvo con las manos en los hombros. «¿Está todo bien?» «Mi hija está herida, tengo que irme». Las palabras salieron a borbotones mientras intentaba pasar por su lado. «Deje que mi conductor la lleve», se ofreció de inmediato. «No está en condiciones de conducir». Antes de que pudiera protestar, él la estaba guiando hacia el ascensor, llamando a su conductor. La amabilidad en su voz la hizo querer llorar. Este era el Leonardo del que se había enamorado. El hombre que se preocupaba, que actuaba sin dudar cuando alguien necesitaba ayuda. En el asiento trasero de su coche de lujo, Isabela se aferró a su teléfono, esperando actualizaciones. Leonardo se sentó a su lado. Su presencia era a la vez reconfortante y tortuosa. «Nathan tuvo otra pelea en la escuela», dijo en voz baja. «Está muy enojado últimamente. No sé cómo llegar a él». Isabela quiso ignorarlo, concentrarse únicamente en llegar a Olivia. Pero escuchó el dolor en su voz. Recordó lo que se sentía al ver a un niño luchar. «A veces el enojo es más fácil que el dolor», dijo en voz baja. «Pareces hablar por experiencia». «Mis hijos». Isabela vaciló. Luego continuó con cuidado. «Preguntan por su padre a veces, lidiando con su dolor. Sus preguntas. Es la parte más difícil de ser madre soltera. Su padre no está presente. Él no sabe que existen. La verdad
Se le escapó antes de que pudiera detenerse. Leonardo se quedó en silencio por un momento. Esa parece información vital para ocultar a alguien. A veces tomamos decisiones para proteger a las personas que amamos, respondió Isabela. Su voz era tensa. Incluso si esas decisiones nos duelen en el proceso. El coche se detuvo frente a la escuela primaria. Isabela corrió adentro. Leonardo la siguió sin invitación. Encontraron a Olivia en la enfermería. Su pequeña cara estaba manchada de lágrimas, pero era valiente. Alejandro estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano y mirando a cualquiera que se acercaba demasiado. ¡Mamá!, gritaron al unísono. Isabela los abrazó a los dos, con el corazón acelerado. Olivia tenía un corte feo sobre su ceja, pero estaba alerta y hablaba. ¿Qué pasó, cariño? Estaba tratando de hacer una voltereta en las barras, admitió Olivia, como en la clase de gimnasia. La enfermera dice que necesita puntos, explicó la señora Solís. Yo la habría llevado al hospital, pero necesitaba tu autorización. Conozco a un excelente cirujano plástico pediátrico, intervino Leonardo. Puedo hacer que vea a Olivia ahora mismo. Isabela se giró, de repente recordando su presencia. Él estaba parado en la puerta, mirando a sus hijos con una expresión extraña. ¿Alguna parte de él se reconoció a sí mismo en la postura protectora de Alejandro? ¿O su propia determinación en el intento de Olivia de una hazaña difícil? Eso es muy amable, pero por favor déjeme ayudar. Su mirada se encontró con la de él, con una intensidad que le cortó el aliento. Has hecho mucho por mi empresa últimamente. Esto es lo mínimo que puedo hacer. 20 minutos después, estaban en una oficina médica privada. Olivia estaba siendo atendida por uno de los mejores cirujanos pediátricos de Madrid. Alejandro se negó a dejar el lado de su hermana, mientras Isabela y Leonardo esperaban afuera. Sus hijos son extraordinarios, observó Leonardo, la forma en que se cuidan el uno al otro. Son todo lo que tienen además de mí. Isabela observó a través de la ventana cómo Alejandro hacía caras para distraer a Olivia de los puntos. Su vínculo es increíble. ¿Qué edad tienen? 5. El corazón de Isabela palpitó con fuerza. La misma edad que Nathan. La voz de Leonardo tenía una nota de nostalgia. Aunque él no se parece en nada a ellos, a veces me pregunto si realmente... Se interrumpió, pero Isabela sabía lo que iba a decir. Ella había visto fotos recientes de Nathan Rojas, un niño de cabello claro, que no se parecía en nada a su supuesto padre. «¿Señor Rojas?» «Leo», la corrigió suavemente. «Después de hoy creo que puedes llamarme Leo». «Leo». Su nombre se sintió peligroso en su lengua. «Gracias por tu ayuda, pero esto no cambia nada sobre la situación de Chentec». «Lo sé», se pasó una mano por el cabello. «La Junta quiere lanzar una investigación sobre la adquisición original. Victoria no lo está manejando bien». «¿Y tú?», preguntó Isabela antes de que pudiera detenerse. «Que si estoy manejando el hecho de que mi esposa aparentemente engañó a toda la Junta y le costó a la empresa millones, o que mi matrimonio es una farsa y mi hijo podría no ser mío». Su risa amarga no tenía humor. «¿Qué crees, señora Herrera?». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Olivia salió con una curita sobre su ojo, con un aspecto orgulloso de su cicatriz de batalla. «La doctora dijo que fui muy valiente, mamá». «Fuiste increíble», dijo Isabela, abrazando a su hija. Los dos lo fueron. Mientras se preparaban para irse, Leonardo se arrodilló a la altura de los gemelos. «La próxima vez que quieras intentar algo atrevido en el parque, tal vez comiences con algo un poco más bajo». Olivia se rió. «Está bien, señor Rojas. Gracias por ayudar a mi hermana», añadió Alejandro solemnemente. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, se encontraron con los de Leonardo directamente. Algo parpadeó en el rostro de Leonardo. Reconocimiento. Confusión. Pero antes de que pudiera responder, la voz aguda de Victoria interrumpió el momento. «Leo, ¿qué haces aquí?
Nathan está esperando en casa. Isabela abrazó a sus hijos con fuerza mientras Victoria se acercaba. Sus tacones resonaban agresivamente contra el suelo de baldosas. Los ojos de la otra mujer se entrecerraron al ver la escena. «Solo ayudando a una valiosa empleada en una emergencia», respondió Leonardo suavemente, poniéndose de pie. «Señorita Herrera, tómese mañana libre para estar con sus hijos. Podemos continuar nuestra discusión sobre Chentec cuando regrese». Isabela asintió, apresurando a sus gemelos hacia la salida. Al irse, escuchó los susurros enojados de Victoria, pero no miró hacia atrás. Sus planes cuidadosamente construidos estaban cambiando, complicados por la amabilidad de Leonardo y la inesperada interacción de sus hijos con su padre. Esa noche, después de meter a los gemelos en la cama, Isabela se quedó mirando su documento de estrategia de venganza durante mucho tiempo antes de cerrarlo sin actualizaciones. El juego estaba cambiando y no estaba del todo segura de si todavía estaba jugando para ganar. Simplemente ya no estaba segura de lo que significaba ganar. ¿Crees que el amor entre Leonardo e Isabela es lo suficientemente fuerte como para superar las mentiras de Victoria? ¿Qué harías si descubrieras que tu esposo tiene un hijo secreto y que tu propio hijo no se parece en nada a él? Deja tus comentarios y suscríbete para el próximo capítulo.